La semana pasada hablamos de la providencia de Dios y hablamos de cómo esa providencia, aunque inicialmente vimos la definición etimológica, es decir, la definición misma es conocimiento previo, pro, ver o antes, visión, ver antes, ¿verdad? Pero es más que eso, vimos. Y vimos cómo la Escritura nos enseña que en esa providencia Dios está por nosotros. Vimos algunos textos claros donde nos demostraban cómo la providencia de Dios es a favor de sus hijos, a favor de su pueblo. Lo cual, todo lo que le acontece a sus hijos es parte de su providencia. Usted lo sabe. No hay nada que escape del control de Dios. No hay nada que suceda en la vida de los hijos de Dios que no sea parte de la providencia de Dios por nosotros. También otro concepto que aprendimos la semana pasada es la providencia de Dios también en el carácter de Dios, como vimos, en su aceidad o su autosuficiencia. ¿A qué nos referíamos con eso? De que Dios gobierna independientemente del hombre. Dios no necesita la opinión del hombre, Dios no necesita el consejo del hombre, Dios no necesita condicionantes para actuar. Dios gobierna, Él está por encima de todo y todas las cosas están siendo dirigidas y gobernadas conforme a su sabiduría y sus planes y sus bondades. Eso lo vimos la semana pasada. Cuando cambiamos a los decretos de Dios, que fue el segundo tema, empezamos a ver los decretos de Dios y no pasamos dos slides donde se levantó una ola de preguntas que trajo pues mucha riqueza y mucha interacción. Y es justamente porque el tema de los decretos de Dios es un tema que hay que ser humilde, hay que abordarlo con humildad, hay que abordarlo bíblicamente, hay que abordarlo también con cierta, yo diría, diligencia, pero sobre todo dependencia del Espíritu Santo, porque es un tema completo. Cuando hablamos de los decretos de Dios, nosotros hemos dicho que es esta doctrina bíblica que enseña que Dios ha predeterminado todo lo que sucede desde antes de la fundación del mundo. Y muchas veces nos cuesta entender esto, porque podemos caer en el extremo de pensar que nosotros entonces somos robots, que estamos actuando conforme a ya lo que... No, 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 no. Cuando hablamos del plan determinado de Dios, es ese plan donde Dios pensó en la eternidad pasada, ha ido llevando desde la creación su caída, no fue algo que lo tomó de sorpresa, y cómo eso fue y ha seguido pues avanzando. Gracias, mi hermano. Ha seguido avanzando en su plan conforme a lo que él había determinado. Y como la escritura es la autoridad final, es una realidad que vemos en toda la escritura. Como es un tema complejo, por eso dependemos del Espíritu Santo. Y como nuestro corazón es engañoso, por eso también tenemos que recordarnos que debemos de verlo con humildad. Entonces, cuando hablamos de los decretos de Dios, hablamos de la absoluta soberanía de Dios. Hablamos de que soberano solo es Dios. Y cuando hablábamos el tema de los decretos de Dios, aclarábamos que no significa nosotros declarar, ¿ok? No significa nosotros estar dando decretos, decretamos. Eso no tiene nada que ver con los decretos de Dios. Al contrario, decíamos y entendíamos que eso es un mal entendimiento incluso de quién es Dios, porque yo no le doy órdenes a Dios. Yo soy un siervo de Dios, Dios es el Señor, el amo, y nosotros respondemos a esa realidad. Cuando hablamos de que Dios es soberano, estamos diciendo de que Dios es supremo, es independiente en su autoridad, es decir, que Dios gobierna por encima de todo consejo y no necesita consejo. Dios gobierna por encima de toda voluntad y Él no actúa según la voluntad de nadie, sino su propia voluntad, que no tiene que estar pidiendo consejo para tomar decisiones, Él no está sujeto a, a ninguna voluntad y que Él es exaltado sobre todas las cosas en el ejercicio de su voluntad. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, con quien quiere, donde Él quiere, y el hombre no es quien para cuestionar. Ahora, cuando nosotros vemos un tema como los decretos de Dios, muchas de las cosas que nos pasan a nuestra mente es llamamos a Dios de alguna manera injusto, y eso lo vimos la semana pasada también. Pero cuando nosotros llamamos a Dios injusto es porque estamos atribuyéndole a Dios carácter de hombre, ¿ok? Y estamos tratando de entonces ver a Dios con el razonamiento del hombre. Ahí está, hermana, siempre ahí proveyendo. Y
Y cuando nosotros vemos lo de el Señor en esa manera es porque dijimos la semana pasada, tenemos un concepto muy pequeño de quién es Dios y muy grande de nosotros mismos. Y nosotros estudiamos la escritura justamente para que nuestro conocimiento de Dios crezca y nuestro entendimiento de nosotros mismos baje. Porque nos hemos llegado a creer que somos dioses. De hecho, usted ha escuchado predicadores que dicen que somos semidioses, que somos pequeños dioses, que nosotros porque somos hechos a la imagen de Dios, eso significa que también somos divinos. Hermano, una doctrina totalmente distorsionada que vamos a corregir cuando veamos la doctrina del hombre, que es probablemente la próxima que sigue. Sin embargo, nosotros vamos a ver que en la soberanía de Dios, Él abraza, gobierna, sigue todas las cosas como Él ha determinado. Así que este tema lo vamos a ver a la luz de la Escritura y quiero usar intencionalmente más la Escritura que cualquier opinión de cualquier otro autor o de cualquier otro libro, para que la misma Escritura, que es nuestra autoridad, pues nos persuada de esta realidad de que Dios es soberano, absolutamente soberano, y que cuando Dios ha decretado algo, ha sido parte de su plan, su consejo eterno, que se va a llevar a cabo sin interrupción y sin obstáculo. Ok, entonces yo quiero que usted tenga su Biblia en mano. Yo voy a tener todos los versículos, o sea rápido para tomar apuntes de estos versículos que vamos a estar viendo, para que luego usted pueda revisarlo. Hay muchos textos que hablan de la soberanía de Dios. No vamos a poder cubrirlos todos, pero yo voy a cubrir algunos que son muy importantes, que nos van a servir por lo menos para definir un fundamento sobre el cual nosotros caminamos en este tema. El primero que quiero de ver es Isaías capítulo 46, versículo 5, versículo 9, versículo 10, y cómo desde Isaías 40 al 48 nos habla de los diferentes aspectos de la majestad de Dios. O sea, desde el capítulo 40 de Isaías hasta el capítulo 48, nosotros vemos el autor, el profeta Isaías, dándonos descripciones de la majestad, del poder, de la autoridad de Dios. Cuando llegamos al capítulo 46, nosotros vemos que Isaías, haciendo preguntas retóricas, está revelando aspectos del carácter de Dios que es importante que nosotros conozcamos. ¿A quién me asemejaré? Dice Isaías. Escribe Isaías, Dios hablando, ¿verdad? ¿A quién me asemejaré? ¿Me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? Versículo 9 del mismo capítulo. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro, escuche esto, el fin desde el principio. Declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero realizaré. ¿Ok? ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, porque nosotros tenemos una teología distorsionada, por ejemplo, de Satanás y los demonios. Nosotros hemos llegado a pensar que Satanás y los demonios tienen el poder y la capacidad de interrumpir el plan de Dios. Y hemos elevado a Satanás, que es un ángel creado y caído, lo hemos elevado y lo hemos igualado como a Dios, como si ellos estuvieran a la par, como si fuera el yin yang de las religiones occidentales. Lo malo y lo bueno, lo oscuro y lo claro, la luz y las tinieblas, como si Satanás estuviera al nivel de Dios. Y eso lo vamos a ver cuando veamos la doctrina de los ángeles y los demonios. Pero de entrada le digo, no existe poder alguno en esta tierra que pueda detener el plan soberano de Dios. ¿Ok? Con nada ni con nadie. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto es importante? Porque como dice Isaías, yo declaro desde el fin, desde el principio el fin. Es decir, cuando Dios decretó lo que iba a suceder en la eternidad pasada, ya le había anunciado cómo iban a terminar las cosas. Por eso nosotros sabemos cómo termina esta historia, ¿sí o no? Usted y yo tenemos una idea clara cómo va a terminar. Y aunque nosotros estamos viendo que las cosas están difíciles, que el mundo va en caída, nosotros sabemos que esto va a terminar de otra manera. ¿Cuándo Dios declaró eso? Del principio, Él determinó el fin. Y mire, no hay manera alguna de que ese plan se cambie. Eso va a terminar así. El versículo 10 de manera particular, donde quiero hacer énfasis, informa
nos deja saber cómo Dios declara el fin desde el principio, cómo su propósito está por encima de todas las cosas. No es que él sabe lo que va a suceder, dice ahí. Ahí no dice yo sé lo que va a suceder, sino que Él establece lo que va a suceder y no cambia. ¿Usted ve la diferencia? Porque usted va a encontrar gente que no entiende la doctrina de Dios, los decretos de Dios, y al no entender los decretos de Dios, dice, no, lo que pasa es que Dios sabía. Y porque Dios sabía, entonces Dios actúa. No. El versículo dice, Dios declaró, Dios estableció, y lo que Él estableció es lo que se va a hacer. Son dos cosas diferentes. Porque si Dios funcionara por su previo conocimiento, entonces todo lo que sucede está determinado por otra cosa, otra persona que no es Dios. Pero como Dios lo sabía, no, Dios lo ha declarado, Dios lo ha establecido y Dios lo va a llevar a cabo. Daniel capítulo 4, otro versículo 34, 35. Hablando de las profecías, Daniel dice, pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Perdón, estoy hablando de Nabucodonosor, cuando volvió en sí. Y bendijo al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio, escucha a Nabucodonosor hablando, su dominio es un dominio eterno, su reino permanece de generación en generación. Todas las habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿En qué planeta que usted vive? ¿Planeta cuál? Tierra. Ok. En el planeta Tierra que usted y yo vivimos, ¿verdad? Escuche lo que Dios está diciendo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada más. Él actúa, mira aquí, a Dios grande y al hombre pequeño. Él actúa conforme a su voluntad en el ejercicio, en el ejército del cielo, entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. ¿Ok? Mire la visión grande que ahora Nabucodonosor tiene de Dios. Él se creía Dios, Nabucodonosor. Él había levantado estatuas para que lo adoraran. Los reyes de los imperios de esa época siempre se creían dioses, por eso lo adoraban. Dios lo pone a comer hierba como los animales. Dios lo avergüenza a lo sumo y él recapacita. Y ahí entonces él se da cuenta que Dios es Dios y que el hombre es nada. ¿Usted recuerda esa historia de la humillación de Nabucodonosor? Cómo él, de aborrecer a Dios, termina, algunos entienden, alabando a Dios. Cómo él, de creerse Dios, termina dándole el lugar a Dios que merece. Y cómo lo más fuerte, él sabiendo lo que hace un rey, el poder que tiene un rey, él reconoce que su poder no se compara con el de Dios. No hay quien le pida explicación a Dios y Dios no tiene que darle explicación a nadie. Estemos claros con eso. ¿Por qué eso tiene una implicación práctica? Porque a veces suceden situaciones difíciles en nuestras vidas y nosotros queremos que Dios nos dé explicaciones. ¿Por qué a mí, Señor? Señor, ¿por qué a mí? Dime, ¿por qué a mí? Y creemos ahora que ahora Dios tiene que dar una explicación detallada de lo que nos está sucediendo en nuestra vida. ¿Y quién dijo que Dios tiene que darle explicaciones al hombre? De ninguna manera. El punto es que nosotros nos creemos tan grandes que creemos que Dios me debe una explicación. Perdí un ser querido, perdí a mi mamá, perdí un bebé, perdí lo que sea, mis planes, mis sueños. ¿Por qué esto me está pasando? ¿Por qué me tiene que suceder a mí? Dios no tiene que darle explicaciones. Si usted escucha a alguien diciendo que usted tiene que ir donde Dios y pedirle explicaciones a Dios y que Dios le dé una explicación, ahí mismito apaga el televisor o cambia el canal. O swipe si lo está viendo en un celular. Dios no tiene que darle explicación a nadie. Y es lo que también Nabucodonosor, y escrito, inspirado por el profeta Daniel, escribe. Vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo también Pablo tenía una idea muy clara y grande de esa verdad. En Romanos capítulo 11, versículo 33, luego de que por 11 capítulos Pablo estaba enseñando el Evangelio, la realidad del hombre, la condición caída del hombre, usted ve que el Evangelio en el capítulo 1 habla de la justicia de Dios y cómo Dios se ha revelado, como del 1:18 al 3 habla de la ira de Dios justa contra los pecadores,
como en el capítulo 3 al capítulo 4 habla de la justicia que Dios ha dado para salvarnos, esa justicia salvadora de Dios. Luego en el capítulo 5 al capítulo 8 él viene hablando de la esperanza como resultado que tenemos de la justicia por medio de la fe. El capítulo 9 habla de la justicia de Dios, la elección de Dios, de los gentiles y de los judíos y cómo Dios ha manifestado esa justicia. Y al final de la sección, en el capítulo 11 ya, él dice lo siguiente: oh, profundidades de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Él está diciendo, esto es misterioso, esto es fundamental. Y sigue diciendo, mire los signos de admiración, lo cual es una proclamación. Oh, profundidades de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Es como imposible de conocer, imposible de medir son tus caminos. ¿Quién, pues, dice, quién ha conocido la mente del Señor? Esa es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? Nadie. La respuesta está dentro. ¿Quién ha conocido la mente de Dios? Nadie. ¿O quién llegó a ser su consejero? Nadie. ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Nadie. ¿Usted ve? Es una pregunta retórica. Porque, y aquí termina el capítulo 11, antes de entrar al 12, claro. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Usted está hablando, lo que está diciendo es que la mente de Dios no la vamos a poder conocer completamente. Es un Dios finito, nosotros infinitos. No podemos ser consejeros de Dios porque nosotros tenemos limitaciones de motivaciones, de un corazón caído. No hay nada que usted le pueda decir, Señor, ni sobre el Señor, ¿por qué tú no lo haces así? No, no, no. La manera de Dios siempre es buena. Por eso es que en el capítulo 12, ahí mismito, el versículo 1, después del versículo 36 del capítulo 11, entra el capítulo 12 y dice, os ruego por la misericordia de Dios que presente vuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable, o sea, que es vuestro culto racional. Y dice, ¿y qué dice? Y no te adaptes, no te moldees, no te hagas como el mundo, sino transformaos por medio de la revelación, por medio de la renovación de vuestra mente, para que compruebe la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Sí o no? Ahí mismo te transiciona a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta descansa sobre la base de esa realidad insondable de los juicios de Dios, de esos caminos inescrutables que no podemos conocer, que no podemos escudriñar. Por lo tanto, la voluntad de Dios, lo que Pablo está diciendo, es buena, aun cuando para usted y para mí no parezca buena. Es agradable, aun cuando para usted y para mí no sepa agradable. Y es perfecta, aun cuando para usted y para mí parezca incompleta. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque no se trata ni de mi voluntad, ni de mi perfección estándar, ni tampoco de lo que a mí me gusta y no me gusta. Y eso tiene una serie de ramificaciones e implicaciones en el día a día, en el diario vivir. Tiene una serie de ramificaciones e implicaciones porque nosotros a veces pensamos que la voluntad de Dios siempre va a traer paz a mi corazón. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? ¿Usted lo ha escuchado? Y decimos, no me dio paz. ¿Sí o no? Bueno, hay momentos donde uno sabe que no es lo correcto y porque no es lo correcto, tú dices, no estoy tranquilo con esto. Pero porque usted sabe que es lo correcto. Pero hay momentos donde las cosas son las correctas, la voluntad de Dios está clara y usted insiste de que no, que yo no sentí paz. Espérese. Pregúntele a Jonás si sintió paz cuando Dios lo llamó a Nínive. O pregúntele a María y a José cuando le dan la noticia de que está embarazada. Ella no sintió paz. En todas las narrativas, los ángeles le dijeron, no temas. No era, ella no estaban diciendo, ay, yo siento una paz de este bebé que viene en camino. No, no, le estaban cambiando los planes. Le estaban cambiando los planes. Le estaban cambiando los planes porque había un plan mayor. Había un plan mayor, había una voluntad sobre su voluntad.
Y en medio de la planificación de la boda, en ese tiempo, Dios interviene. Lo que quiero decir con esto es para que usted vea que entender la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, lo grande de Dios y los decretos de Dios tiene implicaciones en mi día a día, en las decisiones que yo tomo, en las decisiones que me gustan y no me gustan, me agradan y no me agradan. Pero la voluntad de Dios es mejor. Los caminos del Señor son mejores y sobre todo para sus hijos. Los caminos del Señor siempre van a ser mejores que lo que nosotros pensamos. El juicio del Señor siempre va a ser mejor que el que yo creo. Y eso nos va entonces girando el barco a entender que yo debo de vivir rendido entonces a la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué tenemos conflictos y por qué somos inmaduros continuamente? Porque tenemos una lucha en que las cosas no se hacen como yo quiero. Y porque no se hacen como yo quiero, yo vivo en una alta y baja, en un roller coaster, en una montaña rusa. Porque las cosas no salen como me planifico. Por eso es que los decretos de Dios tienen que ser entendidos por el creyente para que entendamos y poner a Dios en lo correcto. Por eso es que es tan dañino también cuando nosotros, y hablo ahora de nuestro contexto, y quiero traer una aplicación al contexto que nosotros vivimos, vienen personas que dicen que son profetas diciéndonos acerca de nuestro destino. Y en ocasiones, sencillamente nosotros, lo digo porque lo he visto en el día a día, cuando las cosas no salen como el profeta me dijo, ¿qué pasa? Aquí algo no anda bien. Miren lo que decimos. O Dios se le olvidó lo que dijo el profeta aquí. Ese profeta, hermano, hermana, que anda por ahí. O el profeta se equivocó y es un falso profeta. Si se equivocó es un falso profeta, hermano. Y si se equivocó es un falso profeta. Y si acertó y lo que acertó no es la voluntad de Dios, también es un falso profeta. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y Dios no está jugando a los dados. Dios no está de que improvisando. Y que déjame ver ahora. Ahora déjame ponérsela difícil aquí. Ahora déjame quitarle esto. Ahora déjame. No, 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 no. Hermano, Dios no funciona así. Imagínense. Pero Dios, sus caminos son mayores, inescrutables, sus juicios son insondables. Y por eso los falsos profetas de ahora, los que dicen ser profetas, deben de darle gracias a Dios que vivimos en la era de la gracia. Porque en el Antiguo Testamento lo estuvieran apedreando, ¿ok? O quemando. Pero ¿a dónde me lleva esto? A tener una idea grande de Dios y a rendirme a esa voluntad soberana de Dios. Eso es práctico y eso usted lo va a ver día a día. Voy a poner un ejemplo. La joven que está conociendo a un muchacho y no es cristiano, o el muchacho que está conociendo a una joven y no es cristiana. Por más que usted quiera maquillarlo, ella ahí no siente ningún tipo de remordimiento. Por más que quiera maquillarlo, no es la voluntad de Dios y punto, hermano. Ah, pero es que él es un buen hombre, que es una buena mujer. Yo no siento problema en mi corazón, yo siento una paz. Bueno, hermano, mire, esa paz es temporal. Porque usted se está uniendo y tiene como suegro a quién? Al diablo. Tiene como suegro al diablo, pues la Biblia dice que. Entonces, ¿a dónde voy? Esto tiene ramificaciones prácticas en el día a día. Cuando estoy haciendo negocios, cuando yo voy a hacer negocios, voy a hacer alianzas también, que el texto de Pablo apunta en un contexto muy directo, no unirse en yugo desigual, en un contexto de negocios. ¿A quién? ¿A quién? ¿Cómo yo voy a ver si es la voluntad de Dios? Hermano, la voluntad de Dios ha sido revelada. No le dé mucha vuelta, no lo haga al revés. No tome decisión y luego quiera consultar la voluntad de Dios, porque la Biblia dice en Isaías que el propósito de Dios va a prevalecer. Por lo tanto, el propósito de Dios es más importante que sus planes y que los míos. ¿Sí o no? Entonces, y así sucesivamente. Mira otro texto de Efesios, capítulo 1, versículo 11. Hablando de las grandezas de Dios, lo que, ¿verdad? Pablo dice introduciendo su carta a la iglesia de Éfesos. También hemos obtenido en Cristo la herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hermano, ¿cómo usted mastica ese versículo? Porque ese versículo es un knockout técnico ante cualquier tensión que yo tenga.
La semana pasada el hermano Pete hizo una pregunta con respecto a la predestinación y yo le dije, mira, esa respuesta la vamos a ver en detalle cuando veamos la doctrina de la salvación, y le di una respuesta rápida. Usted lo puede ver en el video de la semana pasada. Sin embargo, ¿qué está dejando claro? ¿Qué es lo que está resaltando el versículo? ¿Qué quiere Pablo resaltar de Dios? Que Dios es soberano y que el consejo de Dios está por encima de cualquier consejo y que la voluntad de Dios está por encima de la voluntad de Dios y que Él obra conforme a su voluntad, conforme a su consejo, conforme a su propósito, y que esa manera de obrar no ha sido accidentalmente. ¿Ok? A Dios no le tomó de sorpresa el pecado de Adán. ¿Ok? Porque la Biblia dice que Cristo fue el cordero inmolado que fue desde ¿cuándo? Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, no. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Rodrigo, claro. Y como tú bien dices, o sea, tú tienes que lidiar o con la autoridad de la Escritura y rendirte a la autoridad de la Escritura, o tú sigues coqueteando con opiniones y consejos de hombres. Que no digo que no están mal, son consejos y opiniones, pero la autoridad siempre debe ser la Escritura. En estos días, yo no quiero abundar mucho de esto porque quiero hacerlo en el setting de los miércoles, cuando llegue su momento que veamos el tema de la crianza, luego de que veamos lo de consejería bíblica. Pero en estos días en las redes sociales se desató un debate con respecto al tema de la crianza y la disciplina y la corrección de la disciplina con vara. Ok. La gente quiere entrar en ese debate sin entender lo fundamental. Ok. La Escritura es mi autoridad, el diseño de Dios es el que funciona. Padres cristianos donde tengo masculinidad y un liderazgo bíblico piadoso y tengo una feminidad bíblica y piadosa y el fundamento de toda familia para luego abordar el tema de la disciplina. ¿Y qué nosotros estamos viendo en medio de cristianos? Señores, nosotros estamos viendo en medio de cristianos, escuchando voces humanistas y seculares tratando de suavizar el discurso de la crianza. ¿Ok? Pero no voy a entrar en ese tema ahora. Vengan los miércoles, que le vamos a dar bien claro y vamos a usar mucho la Biblia también, como todo lo que hacemos. Y lo peor de lo peor es que tú encuentras gente en las redes sociales, lo que pasa en estos días, que son los teólogos de Twitter, de Instagram y de las redes sociales, algunos opinando sin tener hijos. ¿Usted ha visto cosas? Entonces, vuelvo al tema. ¿Quién es la autoridad final? Si la autoridad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Está ha sido revelada aquí? Está ha sido revelada aquí la voluntad de Dios. Por lo tanto, si la voluntad de Dios ha sido revelada aquí, por eso Pablo le dice a Timoteo la responsabilidad que tiene de manejar esto con precisión, antes de nosotros sacar nuestras propias conclusiones. Tenemos que ser buenos conocedores de Dios, la grandeza, su voluntad, sus motivaciones. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los decretos de Dios, primero tenemos que ver los decretos de Dios sobre todas las cosas. Si quiero usar la escritura otra vez. Los decretos de Dios sobre todas las cosas, no es que Dios tiene un paso atrás y por lo que Él, como dije, lo que Él sabe, entonces actúa. No, Dios dijo lo que va a suceder y actúa conforme a lo que Él dijo. ¿Usted ve la diferencia? Él no actúa conforme a lo que Él sabía por su conocimiento y su omnisciencia y entonces actuó. No, no, no. Dios dijo lo que iba a pasar y eso es lo que lo hace a él Dios. Sino quienes llevaran la historia sobre sus manos de cómo sucederían las cosas sería el hombre entonces. Y si el hombre tuviera que decidir cómo sucederían las cosas de la historia, las cosas no terminaran como Dios quiere, terminaran como el hombre quiere. Piénselo. El hombre cayó en Génesis 3. Y el hombre siempre, su tendencia natural es ir en contra de Dios. Si Dios actuara conforme al conocimiento que él tiene de lo que el hombre iba a actuar, entonces la actuación de Dios está sujeta a la actuación del hombre. Por lo tanto, el destino de la humanidad sería como el hombre actuaría en su naturaleza caída y no como Dios lo declaró. ¿Usted ve la diferencia? Ok, dale, Franklin. Mira, dos cosas te voy a decir para responderte. La primera es con una tarea. No te pierdas una clase de la doctrina de la salvación que viene para adelante. Una no te pierdas. La segunda es, el punto es
que el hombre que está afuera no quiere ni le interesa estar dentro. El día que él quiera y le interesa estar dentro, ha sido porque Dios lo decretó. En su naturaleza, y lo vimos en la pizarra. Un voluntario que me traiga la pizarra otra vez. Lo vimos en la pizarra para que tú veas que lo respondimos. Y me alegra que tú la hagas porque yo sé que como ingeniero tú necesitas conectar los puntos. Sí, él me lo ha dicho cuando lo hemos reunido personalmente. Porque es el razonamiento lógico. El punto es el siguiente. La condición del hombre, qué bueno que no me lo borraron, es que el hombre no es bueno, Romanos 3. Dice Romanos 3, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. 3:10, lo puede leer del 10 en adelante. No hay nadie bueno, no hay quien busque a uno. El hombre está muerto espiritualmente. Yo creo que vimos ese ejercicio tú y yo. El hombre anda conforme Satanás. Está muerto, anda conforme Satanás. Es un hijo de desobediencia. Anda conforme los deseos de la carne y de la mente. Ese hombre no le interesa estar en la luz. Porque la oscuridad es un modus operandi. Ahora bien, como tú y yo no sabemos, tú y yo somos instrumentos de Dios para traerle la verdad. ¿Ok? Ahora bien, tú y yo no podemos convertir a esa persona de ninguna manera, pero tú y yo sí podemos predicarle el evangelio. Porque la única esperanza que tiene esa persona es que le prediquen el evangelio. De hecho, el hecho de que tú y yo le prediquemos el evangelio es una muestra de amor para esa persona. Porque está escuchando la única salida que él tiene a esa condición de estar muerto a tener vida. Porque es hijo de ira, está ciego espiritualmente, también vimos en 1 Corintios capítulo 4, está muerto espiritualmente. En su naturaleza, ese no le interesa. ¿Qué es la diferencia? Claro, hay una tensión teológica que no sé, yo creo que la vamos a resolver cuando Cristo venga, que es hasta dónde la soberanía de Dios y hasta dónde la responsabilidad del hombre. Es una tensión teológica porque el hombre, una vez ha sido llamado a arrepentimiento, debe tú y yo responder en obediencia. Y todo el que está aquí que ha respondido en obediencia, respondió como un acto de rendirse a lo que vio como su obra de salvación. Ahora bien, la Biblia también dice que la fe es un don de Dios, por lo tanto es un regalo de Dios. Y Romanos capítulo 11, versículo 36 dice que, 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, como dice primera de Juan también, y te estoy citando la Biblia para que tú veas que no son mis inventos, la Biblia dice en Juan, nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero, éramos enemigos. Por lo tanto, cuando yo vengo a decidir por Dios, hubo algo que Dios hizo que yo no estaba consciente. Vengo a la vida y digo, te amo, Señor. No, ya Él te amó. Entonces, la verdad es que ahí es donde está la tensión y ahí es donde está el gran conflicto. Y lo vamos a ver en detalle. Yo quiero que ustedes vayan guardando. Pero como un trailer, como un preview de la película, te digo, ese hombre que está afuera no le interesa. El día que le interese, va para adentro, porque fue una obra de Dios. No hay nadie, escuche, que se interese por Dios sin que antes Dios te interesaba en él. Y no hay nadie que naturalmente se interese en Dios que no termine en los caminos del Señor. Tú no vas a ver nadie que te va a decir, de que, tú sabes, yo quiero genuinamente. No, hermano, el que quiere genuinamente terminará genuinamente. Y yo te lo he dicho, me encanta compartir el evangelio. Y hay gente que te dice, no, yo no estoy preparado. ¿Qué tú estás diciendo? ¿Estás muerto todavía? No, que yo no estoy preparado todavía para entregar mi vida a Cristo. Porque esa persona entiende que su preparación para tener un acercamiento y entrar en la presencia de Dios como su hijo depende de su preparación. ¿Y cuándo va a estar preparado? ¿Y quién define el estándar de su preparación? Él, no, la definió Dios. Y su estándar de preparación es cumplir con todas las leyes que Dios había dado. Y él en esta vida nunca la va a poder cumplir. Por lo tanto, cuando una gente te dice, no, es que yo no estoy preparado, no está entendiendo, ni lo va a poder entender. Porque ¿quién determina cuán preparado tú debes de estar? Dios. Y el estándar es tan alto que solo Cristo lo llenó. Por lo tanto, si no es por Cristo, tú ni yo nunca vamos a estar preparados.
Claro, claro. Y de hecho, por eso es que nosotros necesitamos ver la grandeza del Evangelio. Porque lo que Cristo hizo por nosotros es que sin nosotros merecerlo, sin nadie aquí merecerlo, Él nos amó. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios te amó sin tú merecerlo. ¿Cómo tú explicas eso? Hermano, mira, es que se necesita el Espíritu de Dios para entender, porque es que es algo entendible. ¿Cómo tú amas a un enemigo, lo sientas a la mesa, lo haces coheredero y lo hace tu familia? ¿Cómo tú lo haces sin merecerlo? Claro, hay cosas que suceden y es el nuevo nacimiento, Dios le da un nuevo corazón. Pero muy buena tu pregunta. Dígame, hermana Rosalba. Completamente. Porque ¿qué está muerto espiritualmente? ¿Qué hace un muerto? ¿Cuántos funerales usted ha ido en los últimos en su vida? Mucho. Y cuando usted ve un muerto en un funeral, dependiendo cómo murió, usted le va a ver el rostro. Bueno, ya no, ya lo arreglan. Mi mamá siempre decía, o dice, hablé con ella esta semana, bueno, cuando estuvo aquí. No, porque él murió y tenía una cara sonriente. Ese se fue con el Señor. Le digo yo, mami, espérate. Tú sabes que hay una empresa que se llama Funeraria, que ahora lo prepara a todos y te lo pone a todos felices así, ¿verdad? No fue que él murió y se fue y vio ángeles, no, no, no. Fue que cuando lo estaban preparando le pusieron una sonrisita para que la última experiencia que tú tengas con el muerto sea agradable. Pero cuando un muerto está muerto, no hay nada que se pueda hacer. Por eso Pablo, Efesios 2, dice, más Dios. Cuando uno dice, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado nos dio vida. Hermano, mire, es que eso sí es inentendible. Y hermana Rosalda, para usar un versículo que soporta lo que dijiste del libro, Juan capítulo 1, versículo 12. Todo esto lo vamos a ver cuando veamos la doctrina de la salvación, pero yo no tengo problema, hermano, mire, de repetirlo y repetirlo y repetirlo. Créame que lo disfruto tanto como usted cuando lo pregunta. Pero todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Primero, ¿quién le dio el derecho? Dios. ¿Qué hizo el hombre? Responder, recibirle. A los que creen en su nombre. Y luego dice el 13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Cuando yo leo eso, hermano, lo decía la semana pasada, eso solamente a mí me aplasta y me humilla. Me humilla porque yo sabía que yo no iba a buscar a Dios. Dios se tuvo que meter en mi camino. Y me humilla porque la pregunta es, lo dijimos la semana pasada, ¿por qué esos que están fuera no entran? Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿qué yo hago adentro, Franklin? ¿Qué yo hago adentro? ¿Por qué estoy adentro? ¿Por qué yo? Y eso me lleva entonces a una vida de adoración. Por eso es que el que está adentro, estoy usando todo tu lenguaje, no ahora, no anda deleitándose en el pecado y viviendo en el pecado y haciendo lo que le da la gana. No. Porque es que al entender y al recibir una nueva naturaleza, él lo que quiere es obedecer al que lo salvó de la tiniebla, al que lo sacó del lodo, al que lo sacó de la oscuridad. ¿Ok? Y te digo una cosa, Rosalba, porque probablemente ustedes, nosotros y yo venimos de un mismo background. No deje de hablarle a nadie del Evangelio. Puede ser la persona que luzca más perdida en todo el sentido de la palabra. La persona más intimidante, la persona más dura. La gracia, nadie es tan pecador para ser excluido de la gracia. Y nadie es tan bueno para ser merecedor de la gracia. Entonces, ¿qué yo hago? Yo le predico. Yo le he comentado cuando dimos el curso de cómo vencer el temor, le hablaba de un testimonio de que siempre yo estoy buscando la manera, ahora que soy pastor, yo digo, mira, yo soy pastor y para mí sería casi pecado si yo no te pregunto cómo puedo orar por ti. Eso es lo que yo digo ahora. A los meseros. Y estando en Carolina, nos tocó una mesera, yo hice ese testimonio, llena de tatuajes. Yo creo que hasta los ojos lo tenía tatuado. Y honestamente era intimidante, porque una persona que está en ese punto, lo que tú dices, no, tú sabes que no es.
lo que tú dices, esta tiene que ser atea, rebelde, esta tiene que creer en todos los dioses, menos en el Dios verdadero, y tú te sientes intimidado. Y si fuese a juzgar por la apariencia, me sentí intimidado. Pero dije, ¿quién sabe? Y le hago la misma pregunta. ¿Cómo yo puedo orar por ti? Y para sorpresa mía, ella estaba en medio de una depresión porque su papá se le había muerto, porque su novio no sé qué cosa, y encontré un corazón tierno para escuchar el Evangelio. Entonces, ¿qué nosotros no podemos hacer? Asumir que ese Dios no lo va a salvar o que ese no. Nosotros no podemos, esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ser luz y predicar el Evangelio y compartir el Evangelio. Y Dios que se encargue de salvar, punto. Mi responsabilidad es anunciar la buena nueva y Dios salva. ¿De acuerdo? Dígame. No lo va a salvar a todos porque nosotros sabemos que en la Escritura dice la Biblia que lo que se van a perder son como las... Al final nosotros sabemos cómo termina la historia y lo podemos ver en nuestra misma familia, lo podemos ver en la misma, cuando compartimos el mismo evangelio a una gente y a otra gente, el mismo evangelio. Pero la Biblia enseña, sobre todo la parábola del sembrador, que una semilla cayó, refiriéndose al evangelio, a la palabra de Dios, en un terreno que estaba, y ese fue el que dio fruto. Lo demás, las preocupaciones, la que sí, okay, es el mismo mensaje. El terreno es diferente. Pero vamos a hablar de eso, del alcance de la salvación, porque no quiero que se me vayan cuando hablemos de la doctrina de la salvación. Anoten todas esas preguntas. Julio y después Blanca. Mira, mira, una persona que tú le has predicado continuamente y no responde, ¿verdad? Yo, sí, mientras la persona sigue escuchando, hermano, siga predicando. Si sigue escuchando, si tiene posición de escuchar, siga predicando. Porque la única esperanza que tiene es que Dios lo que dice que hace es que su palabra le da vida. Y el Espíritu Santo hace que esa palabra se convierta en la fe que necesita para creer. Pero yo no dejaría de predicarle siempre que esa persona esté dispuesta. Lo que no puedo caer es en el molestar a una persona que ya me ha dicho no me predique más. ¿Entiendes? Hay personas que te van a decir que no me predique más, ya yo estoy harto, ya te dio cuenta que tú llegaste al límite, ahora tú ora desde atrás y espera que el Señor ahora te dé la oportunidad de que esa persona venga donde ti por alguna necesidad y en esa necesidad entonces tú le prediques el Evangelio. Me voy a entender, ¿por qué? Porque podemos caer en un fanatismo rampante que aleja el corazón o el oído de la persona, que ya en sí mismo está lejos. ¿Me entiendes? Pero una persona que siempre está dispuesta, que tú le invitas a tu casa y le da una cena y siempre deja que tú le hables de Cristo. Mira, hermano, síguelo ahí. Que esa semilla va siendo sembrada y Dios va haciendo. Ahora, hay personas que te han dicho ya, no, pues no quiero, no me hable de tu Dios, no me hable de tu Dios. Tranquila, yo entiendo. Vamos a suponer que sea una persona que tú le hablaste. Yo tengo un amigo que es ateo. Y dice, sí, tú crees tu cosa. Le dije, sí, y yo sé que, y la última conversación que tuvo con él fue que le dije, mira, yo entiendo que a ti no te interesa este Dios, porque entonces le prediqué el Evangelio. La última conversación, yo le dije, yo entiendo que tú no quieres a tu Dios, porque tú estás en tiniebla, porque tú estás muerto en tu delito y pecado, porque tú eres tu propio Dios, pero yo quiero que tú sepas que hay una solución, una salvación que es Cristo. ¡Pum! Esa fue mi última conversación ante su rechazo. Y ya, y hablamos, pero ya no es lo mismo. Ya yo no estoy como con la pistola ahora. Cuando él venga y que mira, tú pudieras, se murió más alguien. Claro, y ahí entonces, hermana Blanca, es un buen ejemplo. Por ejemplo, usted tiene la santa muerte. Usted tiene que estar muerto para creer que un muerto o una carabela, una santa muerte le va a dar a usted vida, un milagro. Dígame si usted no tiene que estar muerto para ver, poner su esperanza en muertos. Usted tiene que estar muerto para poner su esperanza en muertos. ¿Quién más fue que levantó la mano? Pero exactamente, compartirle hasta que se lo permita. Madai, que eso es cómo orar cuando Dios decretó. Yo creo que la mejor manera de responder es viendo el modelo de Cristo. ¿Ok? Cuando Cristo está en Getsemaní, Cristo sabía a lo que iba. Él lo sabía. ¿Y qué dice Cristo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo creo que nosotros podemos, y sabemos cuál fue la voluntad de Dios, cumplir Isaías 53, 10, que el Padre
quiso, dice Isaías 53:10, que el Padre quiso crush. Yo creo que nosotros, como no conocemos el consejo, el decreto final de Dios en muchas cosas, nosotros vivimos sometidos a la voluntad de Dios. Lo que yo no puedo caer es en querer darle órdenes a Dios, en estar decretándole y diciéndole, yo arrebato esto y yo declaro esto y yo establezco esto, como que Dios es mi sirviente y ahora yo soy Dios. Así no funciona Dios, ni tampoco es el modelo bíblico, ni tampoco es el modelo que Jesús dijo, ni tampoco es el modelo práctico del día a día. Por ejemplo, cuando usted lee Santiago en el capítulo 4, Santiago 4, todos hemos pecado de esto, pero Santiago nos corrige. Mire lo que dice Santiago 4, hablando de justamente de los planes y todos los demás que nosotros hacemos. Versículo 13, oíd ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Aquí tú estás viendo una persona que hizo sus planes, pero no conoció, pero Santiago lo corrige y dice, sin embargo, ustedes no saben cómo va a ser su vida mañana. Ustedes son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deben decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora ustedes se jactan en su arrogancia y toda jactancia semejante es mala. Es un acto de jactancia, básicamente lo que él está diciendo, yo hacer planes sin considerar la voluntad de Dios. Primero. Y segundo, como yo no conozco el mañana, yo debo de siempre estar rendido a la voluntad soberana de Dios. Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Si tú quieres, sánalo. Pero yo te pido, Señor, tú conoces mi corazón como madre, como hijo, como padre. Yo te pido, Señor, que tú lo hagas. Yo te ruego, Padre, que tú lo hagas. La postura es diferente. Yo te pido, Señor, que tú lo sanes, que tú hagas un milagro, que tú lo salves. Lo que me escuchan, los que me conocen saben que cuando yo tengo planes, yo digo, solo si Dios quiere. Nos vemos mañana, hermano. Solo si Dios quiere. Pues si Dios no quiere, me acuesto y nadie dice, no nos vemos más en la eternidad, nos volvemos a encontrar. Pero la manera de orar, claro, debe de ser rendida a la voluntad y a la soberanía de Dios. La oración es un ejercicio espiritual que revela mi corazón y mi dependencia de Dios. Y cada vez que yo estoy orando, Dios me está enseñando muchas cosas. Pero la oración no es un instrumento para tumbarle el pulso a Dios, ni para persuadir a Dios, ni para convencer a Dios. El único problema es que nosotros insistimos en hacer las cosas como nosotros queremos. Y nosotros queremos que las cosas sean de ciertas maneras. Y cuando las cosas no salieron de la manera que yo quería o que yo esperaba, me frustro con Dios y conmigo mismo. ¿Sí o no? No, que mira lo que pasó y que si yo qué, que si yo cuánto. No, 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 no. Esta es la realidad que estamos viviendo. Señor, enséñame a aceptarla, moverme hacia adelante y ahora hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque al final usted y yo vivimos rendidos a la voluntad de Dios, con un corazón rendido o con un corazón que está ahí luchando. Entonces es mejor dejar de luchar y rendirnos, porque al final la voluntad de Dios se va a llevar a cabo. Dígame, hermano. Cuando dice, ¿sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanza? ¿Está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? Y la oración de fe restaurará al enfermo. ¿Cómo dice la tuya? Del justo. ¿Qué dice que hará? Puede mucho. Dice, restaurará al enfermo y el Señor. Ok. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros, orar los unos por los otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Básicamente lo mismo. Yo no creo que haya una contradicción. Aquí no está diciendo que la oración dobla la voluntad de Dios, sino que en el ejercicio de nosotros orar, estamos creciendo en que en dependencia, en confesión, en vivir vidas transparentes, en depender de Dios, en ser restaurados y ser sanados también. Mira como dice, la oración del justo puede mucho, pero no está diciendo lo puede todo.
ni tampoco está diciendo que van a ser como el justo siempre quiere. Si fuese así, el más justo de todos los hombres, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Y cómo oró? Pasa de mí esta copa y se haga tu voluntad. Lo que yo creo que enseña el texto, y sobre todo porque hay una tensión cuando dice busca a los ancianos y ungiéndole con aceite, nosotros, claro, hemos hecho una caricatura de ese versículo y creemos que hay un aceite especial y buscamos un aceite que viene de Israel y decimos este aceite viene de Israel y del monte de los olivos de Israel y venga que tengo el aceite, entonces ya le estamos atribuyendo al aceite un poder. Hay quienes entienden que ese aceite era un aceite medicinal, un ungüento medicinal que sanaba como una medicina. ¿Ok? Lo que han estudiado más ese texto. Entonces, pero un ejercicio de rendición. Yo lo que veo en el texto es un ejercicio de rendición, es un ejercicio también de sumisión a Dios y de sumisión a su voluntad, con la esperanza de que Dios pueda responder nuestras oraciones. Porque Dios responde la oración, hermano. ¿Sí o no? Déjame decirte algo. Dios en su plan soberano para hacernos y ayudarnos a crecer en fe, hermanos, a todos sin excepción, a todos sus hijos sin excepción, nos va a poner en situaciones difíciles. Situaciones donde tengamos que orar. Y en esas situaciones difíciles donde tengamos que orar, nosotros vamos a ver oraciones que Él va a responder así. Y vamos a decir, wow, qué grande es Dios. Y vamos a ver oraciones donde van a esperar un poco y Dios nos va a enseñar a esperar en Dios. Y vamos a ver oraciones donde Él va a decir no. Y vamos a tener que rendirnos a la voluntad de Dios. Al final el orar siempre va a tener beneficios. Si Dios en su plan soberano decidió contestarlo, en esa respuesta tú terminarás creciendo y dándole gloria a un Dios real. Y yo le puedo contar N de testimonios de cómo Dios ha contestado las oraciones, porque Dios no que Dios contesta las oraciones. Lo que pasa es que es diferente. Dios me mete en este camino y en el camino me responde sus oraciones que van conforme a su plan y yo crezco en fe versus yo me metí en este camino, las cosas no están saliendo, déjame orar a ver si Dios lo cambia el plan. No, el plan nunca, el plan es el mismo. Lo que Dios cambió fue tu corazón y Dios cambió tu y te enseñó, wow, pero Dios es real. Wow, pero Dios es real. Wow, pero Dios es real. Dios es real aunque conteste como tú quieres y Dios es real aunque conteste como tú no esperas. Ok, Michael, excelente tu punto, sobre todo porque él ha tocado ese tema. Michael está diciendo, la descripción del justo en las escrituras es aquel que hace, persigue la voluntad de Dios. Por eso Santiago en la misma carta dice, ustedes no tienen porque no saben orar, porque oran para su propio deleite y su propio qué sé yo cuánto y su propio, por eso ustedes no tienen. Pero si es justo, va a orar no para sus propios deleites, sino va a orar conforme a la voluntad de Dios. Excelente punto. Nelcy, era el plan de Dios, era la voluntad de Dios. Excelente punto y excelente conexión, porque si usted se queda con el testimonio de Elías, usted pudiera estar ahí orando que se le llene la cuenta de dinero, ¿verdad? La cuenta del banco. Señor, como hay unos ahora charlatanes, no lo digo de manera despectiva, sino realistas, son charlatanes, que te dicen que Dios te puede hacer un milagro financiero liberándote de tu deuda y que mañana la cuenta va a aparecer en cero. Cuando Dios preferiría trabajar en tu carácter, hacer tu mejor mayordomo y depender de tu vanidad y tu corazón vanidoso para que muestre más a Cristo que resolver tu problema financiero. Pudiéramos decir, bueno, Elías oró para que lloviera y no llovió. No, en el contexto, que es lo que Santiago tiene en mente, Elías estaba rendido a la voluntad de Dios también. Y lo que él está diciendo, Elías era un hombre como ustedes. No piense que él era un superhombre, él era un hombre como ustedes, justo, y oró, pero Dios lo está usando a él para llevar a cabo su propósito y su voluntad. Excelente. Última intervención. ¿Quién es que levantó la mano? La hermana Blanca. Otra vez. Dele. Sí, igualmente, no deje de orar como una madre que le duele su hijo. No deje de traer su corazón delante del Señor. Hágalo rindiéndose a la voluntad de Dios. No tenga resentimiento por esas palabras, porque su hijo está muerto en su delito y pecado. En su condición te va a herir, te va a decir ojalá te muera, pero que él está muerto. Pero sí puedes confiar que el Señor está escuchando tus oraciones. Y esa reacción que tu hijo tiene, que te dice lo que te dijo, sencillamente habla de por qué lo mejor que le pasó a él es estar donde él está. ¿Entiendes?
lo mejor que le pasó a él es estar atravesando esa prueba, porque probablemente en esa prueba, y no me sorprendería que tu oración, Señor, tráelo, tu oración, Señor, sálvalo, 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 para él resulte el Señor apretándolo, 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 postrándolo, hasta quizá en el último momento del respiro de su vida, donde él pueda reconocer al Señor. ¿Me entiendes? A veces la voluntad de Dios no necesariamente que la historia termine como una historia de Hollywood con un final de rosas y feliz. A veces estamos pidiendo porque nuestros hijos, Señor, salva a nuestros hijos, salva a nuestros hijos. Y probablemente Dios está orando y va a poner a tus hijos en una situación muy difícil, en una situación más difícil, y puede el Señor llevarlo a la cama donde lo único con lo que él se vea sea el Señor, y ahí Dios lo salve. ¿Me entiendes? Puede ser. Y ahí Dios lo salve y ahí Dios respondió tu oración. Y Dios lo quiso. Y mientras tanto, Dios te fortaleció tu fe, fortaleció tu confianza en Él. Y quizás nos sorprendemos en la eternidad viéndolo. Hermanos, se nos acabó el tiempo.